Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Es un gusto que nos acompañen una vez más. Estamos realmente muy bendecidos, como siempre, pero hoy en especial porque tenemos a un invitado muy querido y especial para nosotros. El pastor Misael Tovar nos acompaña en este día desde Chihuahua. Él trabaja con nuestras misiones en Chihuahua y pues es una verdadera bendición tenerlo hoy aquí como nosotros, como nuestro invitado para estos temas tan importantes. Yo soy Carla González, una vez más con ustedes. Y yo soy Luz Soto, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues seguimos en esto que es el tema sobre el reino de Dios y las parábolas que hablan sobre el reino de Dios y qué es el reino de Dios para nosotros. Y entonces, para empezar, ¿qué tal si empezamos con una oración, pastor? ¿Qué tal? ¿Sí? Claro que sí. Vamos adelante. A hacer oración. Padre nuestro, te pedimos que en este día, cada una de las personas que estamos participando aquí, los que trabajamos aquí en este lugar, así como los que van a escuchar este programa, todos sean bendecidos por ti. Abre sus mentes y sus corazones para que puedan ellos percibir y aprender más de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es nuestro principal vínculo contigo, Señor. Esperemos que sea de gran bendición y para abrir nuestra sabiduría humana, para poder entenderte mejor y para poder estar precisamente más seguros de que pertenecemos a tu reino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y como les mencionaba, hemos estado viendo estos temas sobre qué es el reino de Dios y las parábolas que hablan sobre esto. Si nos han estado siguiendo en esta serie, ya llevamos un par de episodios muy interesantes. Si es la primera vez que nos escuchan, pues como siempre los invitamos para que escuchen los episodios anteriores. Y si han estado siguiendo la serie, pues gracias. Síganos acompañando para que sigamos aprendiendo. El día de hoy tenemos una parábola muy interesante, que es la parábola de los dos deudores. Y se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a estar leyendo del libro de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Y esta es una parábola que se centra mucho en el perdón. Entonces, voy a compartir esta lectura con ustedes y arrancamos con el tema. Entonces, ahí la lectura en Mateo 18, del 23 al 35, la parábola de los dos deudores dice así: Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer y sus hijos, y junto con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de los consiervos que le debía 100 días de salario. Y agarrándolo por el cuello le dijo: Págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre las parábolas que hablan del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de perdón. Y esta parábola nos lo deja claro.
Así es. Yo creo que uno de las principales o de los principales ejes del Evangelio es justamente el perdón. Entender que el perdón es primeramente de Dios hacia nosotros y luego de nosotros hacia las personas, evidentemente. Hay algo que sí quisiera señalar para, digamos, entender mejor este punto. ¿Por qué las personas batallamos tanto en perdonar? Vamos a poner 2 ejemplos para más o menos ir adecuándonos a este concepto. Primero, imaginemos una persona que es golpeada o maltratada y él tiene un resentimiento en su corazón y quiere vengarse. Vamos a ponerlo así. Pues, obviamente, pues el maltrato que le dio es suficientemente fuerte como para que él quiera una venganza. Okay. Ahí entendemos que sus sentimientos fueron heridos, su estima fue dañada y en ese sentido, pues él quiere recomponer eso y vengarse. Ese es un ejemplo. El otro, una persona que es maltratada, pero que ella no intenta vengarse, sino al contrario, acepta el castigo de una manera quizás enfermiza, es maltratada y no hace nada. Desafortunadamente hay muchos ejemplos en la comunidad de esos. Sí. Okay. Pero ¿por qué esa persona no busca venganza? ¿Por qué? Bueno, porque también tiene sus emociones muy lastimadas, por supuesto, pero ella le falta autoestima, podríamos decirlo así básicamente. Entonces, el punto en común de las 2 personas maltratadas, una que quiere venganza y otra que no busca venganza, es la autoestima. Y la autoestima es justamente algo que tenemos en el corazón. O sea, en el corazón estamos lastimados de una manera muy específica. Por eso la acción de Dios siempre penetra al corazón, para que en el corazón esté la palabra de Dios que sea capaz y sea suficiente para que tú puedas entender, comprender, inclusive perdonar. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que yo tengo $100 en mi bolsa y por algún motivo se me pierde $1, ¿sí? Probablemente tomando en cuenta que tengo 100, pues $1 no sería gran problema, ¿sí? Sí. No pasa nada. Ay, se me perdió $1, bueno, no pasa nada. Pero si fuera yo una persona muy, como decimos acá en los hispanos, muy tacaño, una persona muy agarrada, así, híjole, se me perdió $1, andaría buscándolo por todos lados y andaría echándole culpas a todos por ese $1. O sea, por $1. Por $1, sí. Sí. Entonces, eso quiere decir que tu corazón o tu forma de sentir o de pensar sobre ti mismo, tu autoestima, tu forma de percibirte, es lo que te va a dar la dirección de buscar venganza o dejarlo así, ¿sí? Entre más nosotros, los cristianos, las personas, tengamos más la palabra de Dios cimentada en nuestro corazón, más quietud vamos a estar, sí, claro. más nuestro corazón va a estar más tranquilo y manso. Sí. Vamos a estar apreciando las cosas de la vida de una manera muy diferente, porque no vamos a estar buscando venganza, sino vamos a saber que las cosas que pasan por la voluntad de Dios. Claro. Y ese es el condimento para que tus emociones estén tranquilas y en paz. A partir de ahí, el perdón puede caminar mucho más fácil para la mente humana. Sí, fíjate, Misael, qué bueno que abres con este tema y con estos ejemplos muy importantes. El reino de Dios es un reino de perdón y muchas veces nosotros los humanos batallamos mucho en reconocer que el primero que necesita perdón soy yo. Yo estaba enemistado con Dios. Entre Dios y yo había una separación. Y yo ni siquiera estaba buscando el perdón, sino que el Señor inició la reconciliación. Él envió a su Hijo, Él me buscó, Él me redimió y me dio el perdón. Y hay una reconciliación. Y esa paz de la que tú hablas, ese amor que va transformando el corazón y que entonces nos hace a nosotros dadores de perdón, viene de Dios. No viene de nosotros, hermano. Lastimosamente muchas veces en nuestro corazón está tan lastimado por la autoestima, está tan herido, tan lleno de venganza, de odio, de rencor, y de ahí no van a ser el perdón. El perdón viene de la fuente de vida que es Jesucristo en nosotros. Una de las cosas que es muy interesante del perdón es que fuera de todo lo que Dios nos da, sin que nosotros tengamos que regresar, la gracia, la misericordia, el amor, todo eso es amor incondicional, gracia incondicional, pero el perdón tiene una condición. Sí. Así como yo te perdoné,
necesitas perdonar. Y lo dice ahí el mismo, el Padre Nuestro, la misma oración que nos enseñó Jesús. nuestro Señor, Jesús, el que nos perdonó, dice muy claro, Perdona perdóname nuestras ofensas. como nosotros perdonamos a aquellos que nos nos ofenden. Es algo que dice muy claro, Jesús dice, aquí en esta, dice, así como nosotros perdonamos, como yo te perdonaste, yo, el Padre, el Espíritu Santo, 3 en 1, perdoné tus pecados, así tú de todo corazón necesitas perdonar. Y si tú no perdonas, no vas a disfrutar el perdón que te dio Dios. Fíjate que es como una manera de robarse a uno mismo. La paz cuando tú tienes una falta de perdón. Tú mencionabas ahorita una palabra que en realidad se oye muy, muy pesada y no nos gusta, ¿verdad? La venganza y el deseo de venganza. Platicaba con un abogado hace unas semanas. Él ayuda a negocios para cubrir sus aseguranzas de vehículo y todo eso. Y me explicaba un caso muy interesante. Me decía, cuando una compañía que tiene un gran camión, porque ellos transportan maquinaria, te choca a ti y en ese choque tu familia muere. Tú quieres que esa compañía te dé una paga, ¿verdad? Los demandas y ellos te tienen que pagar un dinero. Dice, muchas veces te choca a alguien que no tiene negocio y que no tiene nada que pagar. Dice, y para esto vamos a casos civiles. Dice, lo que tú quieres es una paga de algún tipo, aunque esa persona tenga que ir a la cárcel. Porque así es la ley, así funciona la ley. Porque nosotros los humanos, cuando hay una ofensa, hay una deuda. Me gusta mucho que el título de esta parábola es Los dos deudores. Porque eran igual. Todos somos deudores hacia el Señor. Y cuando hay una ofensa, hay una deuda. Pero lo que tenemos de diferente, los creyentes, los cristianos, es que nosotros sabemos que nuestra deuda fue cubierta por el Señor y Él es la satisfacción de las deudas que puedan los demás tener con nosotros. Y esto es lo más bonito de esta parábola que dice Jesús. Si te das cuenta, el rey no dice, bueno, yo te voy a pagar lo que tú debes. No, el deudor le ruega y el rey... Y eso es lo que me gusta. El deudor le ruega, dame tiempo para pagarte. Pero el rey sabe que no vas a poder pagarme, me debes millones de plata, no me vas a poder pagar. El rey hace la decisión de decirle, no, pues te perdono todo. Te perdono. En otras palabras, el rey perdió. No ganó nada, ¿verdad? Pero la diferencia en eso a lo que hizo Cristo es que Cristo no perdió. Dios no perdió porque Cristo pagó los millones de plata que nosotros debemos en nuestro pecado. Cristo los pagó a Dios. Dios no perdió. Hubo quien pagara nuestra deuda. Exactamente. Hay un punto importante en lo que ahorita decía Carla, esto de la venganza. A veces vamos a enfrentar situaciones donde es una injusticia a todas luces y la ley está de nuestra parte y la situación es totalmente... vamos a decir, no se puede negar que hay una injusticia aquí, pero no se aplica porque la persona huyó, o porque se escondió, o porque lo que sea, se evadió. Dice la palabra de Dios que tú no te mortifiques por eso, que la venganza es de Él. Él es el único que puede ajustar cuentas con el malvado, no tú, sino que hasta en eso te dice, tú tranquilo, o sea, tú no te estés mortificando por tratar de justiciar algo que realmente fue injusto, pero no eres tú quien va a ejecutar la justicia. Al final de cuentas, nosotros los humanos, como lo dicen muchas partes de la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para aplicar justicia? Nosotros no somos nada, somos igual de pecadores que el que cometió la injusticia. Entonces tenemos que aprender a que nuestras emociones se tranquilicen, se estén tranquilas para que podamos nosotros poder perdonar y dejarlo en manos de Dios, básicamente. Somos injustos, queremos aplicar justicia. Exactamente. Sí, y no solamente eso, es que la verdad, mira, por ejemplo, ese caso, un accidente, alguien te golpea, un hombre que está manejando borracho, y se te muere tu niña de 2 años, ¿verdad? Y a la cárcel, a mandarlo a la cárcel. Pero ¿qué tienes tú en tu casa? Todavía no tienes a tu niña, todavía está nosotros no hay... Y todavía no tienes perdón. Cuando nosotros tratamos de agarrar esa venganza para el que nos debe, sea de lo que nos debe, nunca se satisface.
La venganza no es una que, ok, ya me llené. No, quiere más, quiere más, quiere más. Y por esa razón no encontramos paz cuando nos enfocamos en la venganza. Pero cuando tenemos esa confianza de saber que Dios que es justo, la venganza es de Él, yo puedo dejar ir, yo puedo perdonar. Cuando allí es donde encontramos el paz, la satisfacción, porque sabemos que Dios va a hacer lo que es justo. Ese es otro tema. Nosotros no tenemos establecido en parámetros humanos una buena medida de lo que realmente es justo. No, porque yo veo la justicia a través de mis ojos humanos y yo puedo estar en un error. Y es una justicia que se ve muy diferente en mi punto de vista. Yo puedo ver la justicia, vamos a decir, por ejemplo, una regla de 12 pulgadas. Algunas personas dicen, no, es que justicia es todas las 12 pulgadas. Y otra persona dice, no, son 3 pulgadas. Porque nosotros siendo injustos, tenemos nuestra propia medida de qué es justo. Me acordaba ahorita de ese pasaje en la Biblia donde Jesucristo llegan y le preguntan, Señor, la ley en el Antiguo Testamento dice que paguemos por lo que como lo que me haces, ¿verdad? Diente por diente, ojo por ojo. Sí. Y Jesús les responde, no, ahora pon la otra mejilla. Y yo sé que muchas veces los cristianos, los creyentes, somos tachados de tontos y de que nos pasamos de humilde y que hasta dejamos y permitimos abusos. Ese es un extremo, hermano, y tú hablabas algo muy importante, ¿verdad? La autoestima. Sí. Jesucristo no murió para que tú te quedes en una situación de abuso o en una situación en la que tu vida corre peligro. Hay una salida, pero realmente si nos enfocamos en el ejemplo supremo que tenemos de justicia, de perdón, de humildad, que es Jesucristo, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a cómo voy a perdonar a los demás. Y esta parábola específicamente dice que el siervo ni con la vida de él, ni la de su esposa, ni la de sus hijos, ni la de nada que él tenía, alcanzaba a cubrir la gran deuda. Entonces, por eso el rey la perdonó. Era una deuda inmensa, valía vidas. Mas, sin embargo, él sale de ahí, y tú mencionabas, Misael, ahorita, que el consiervo le debía 100 días de salario. Sí. Y nosotros hacíamos aquí ahorita la multiplicación, o sea, el consiervo le debía, vamos a decir, como $6,000. Y él no pudo perdonar esa deuda tan pequeña. Cuando él debía millones. Cuando él debía millones. Y siempre es una de las cosas que es muy importante de acordarnos en perdonarnos unos a otros cuando nos lastimamos, cuando alguien miente, cuando alguien hace algo. En eso se compara el pecado de una persona hacia ti, se compara a sí mismo al pecado que Dios te perdonó a ti. Cuando alguien, y no es para quitarle el dolor que carga cuando, por ejemplo, alguien te lastima físicamente o a alguien que amas. En este mundo de pecado hay asesinato, hay accidentes que terminan en muerte, hay tanto, violaciones, pero hay de todo. Aún cuando se compara a lo que nosotros le debemos a Dios, eso es. Y yo creo que el meollo o un punto central muy importante de esta parábola en especial, hermano, es que todos tenemos el libre albedrío y todos tenemos opciones de qué hacer cuando hemos sido ofendidos. No perdonar y buscar venganza, o perdonar y recibir la paz de Dios. Son dos caminos que Dios ha abierto para nosotros. Él no nos está forzando a perdonar a los demás. No. Pero como es nuestro Padre Celestial, bueno, todo omnipotente y poderoso, Él sabe que el mejor camino es perdonar. Porque entonces ese perdón va a sanar tu corazón, ese perdón va a restituir relaciones, va a renovar vidas, va a fluir y va a dejar que la vida crezca. Entonces, como Dios ya sabe que el perdón es la mejor opción, es por eso que nos da ejemplos de este tipo, donde nos quiere abrir los ojos y enseñarnos que perdonemos como Él nos ha perdonado. Una de las cosas hermosas, y creo que ahorita que te estaba escuchando, Carla, acabo de captar, había dicho al principio que esta es una de las cosas que viene con condición.
perdona como yo te perdoné. Ujú. Y en lo que más es interesante es que la gracia que viene, ese perdón, es para todos, pero cuando uno vive una vida sin perdonar, uno no puede completamente agarrar el concepto y entender el perdón, sí, la gracia, el perdón que Dios te dio. Eso no es tanto que Dios nos está diciendo, es que si no perdonas, yo no te perdono. No, Dios te perdona, pero si tú no perdonas, tú no puedes entender. Por ejemplo, si nos vamos a la historia del ungimiento de Jesús antes de su muerte, el fariseo que lo invitó a su casa, que es el leproso Simón, ¿verdad? Miró a esta mujer que viene y le cubre la cabeza a Jesús de perfume, le baña los pies de llanto y se los limpia con su cabello. Y Simón dice, pues si supiera Jesús qué clase de mujeres que lo está tocando. Y Jesús le dice allí, hay otra historia de otros 2 deudores. Uno le debía millones y el otro le debía 100 días y perdonó a los 2. ¿Cuál crees tú que va a querer al maestro, al rey más? Al que se le perdonó más, ¿verdad? Pero si nosotros, si conectamos eso con esta parábola, porque este siervo no salió con un corazón lleno de gracia, por eso hizo lo que hizo. No pudo perdonar a alguien que le debía, porque no se le abrió el corazón, es decir, no solamente acaban de perdonarme toda mi deuda, pero todavía tengo a mi mujer, todavía tengo a mis hijos, todavía tengo a mi casa, todavía tengo mi trabajo. No se dio porque no cuenta. le quitó nada más que su deuda, ¿verdad? Y si eso hubiera sido algo que hubiera captado, hubiera entendido él, no, pues es que $6,000 no es nada, yo ya no debo nada, yo puedo ir a ganar porque ya no debo nada. Y así es como pasa en la vida. Yo creo que aquí hay un factor de aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi tarjeta de crédito hasta el tope. Viene alguien de mi familia y me la paga. Y yo, muchas gracias, pero me vuelvo a endeudar. O sea, quiere decir que no entendí para qué me perdonaron. Entonces, lo que pasó con esta persona es que él fue perdonado, pero él no entendió por qué fue perdonado. La única manera de entender por qué somos perdonados está en la Escritura, está en la Biblia. Ahí vamos a entender que ese poderoso Dios vino a este mundo para perdonarnos, para hacernos. Cuando nosotros entendamos y leamos la Biblia con más claridad, es cuando vamos a tener capacidad de recibir el perdón, pero con conciencia, con claridad, y expresarlo y ejecutarlo. Solamente así. Y en esa nota quiero cerrar, Misael, porque me parece que diste en el clavo. Sí. Para eso es que vino nuestro Señor, para perdonarnos y para que nosotros demos el perdón, porque el reino de los cielos es un reino de perdón. Sí. Hermanos, es un gusto que hayan estado con nosotros en este episodio que se fue como agua. Estuvo maravilloso el tema, pero no me voy sin abrir la invitación para que nos acompañen en el próximo episodio. El pastor Tobar va a estar otra vez con nosotros. Y pues como siempre, hermanos, es un gran gusto que nos acompañen y esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición y que el Señor abra sus corazones y sus mentes y que en Él fluya el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.